En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos estudiando el libro de los Hechos, que da testimonio de la obra del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro histórico que narra cómo la iglesia nació, cómo la iglesia se expandió, creció, maduró y se expandió por todos los países. Narra una cantidad de años para que nosotros sepamos cómo es que se hace la obra de Dios, cómo es que el Espíritu Santo manifestó su poder en la iglesia y lo guió y le dio sabiduría y lo fortaleció cuando fueron perseguidos y les enseñó cómo confiar y depender absolutamente de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Cornelio. Cornelio era un hombre que creía en Dios. Era un prosélito que creía en la religión judía. Era un hombre piadoso, un centurión de la compañía llamada italiana. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre responsable. No solo él había entregado su vida a Cristo o su vida a Dios. Todavía no conocía a Cristo, pero sí conocía al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y era prosélito, y era piadoso, era un hombre que había transmitido también su fe a su familia. Dice ahí que toda su casa creía en Dios. Y además de eso, era un hombre bueno, daba muchas limosnas al pueblo y oraba, era un hombre de oración. Dice, oraba a Dios siempre, siempre, todos los días, siempre. Y también ayunaba y buscaba el rostro de Dios. Este vio claramente una visión donde un ángel le habló y le decía a Cornelio, y entonces le da instrucciones, que necesita oír el evangelio, que necesita creer en lo que Pedro le iba a predicar. Entonces él, en obediencia a esa visión, porque también los ángeles, el Espíritu Santo participan en la obra de la evangelización. Y entonces envió a traer a Pedro. Y Pedro, que era un hombre que tenía prejuicios, que no quería tener comunión con los gentiles porque era costumbre de los judíos no entrar en casa de gentiles, él era también necesario que Dios lo preparara. Entonces Pedro también sintió hambre, pidió que le prepararan comida y mientras le preparaban la comida se puso a orar. Entonces Pedro vio una visión y esa visión tenía el propósito de enseñarle al apóstol Pedro de que no temiera entrar en casa de gentiles, que el evangelio se había vuelto un evangelio universal y que el evangelio tenía que ser predicado no solamente a los judíos, sino a todas las naciones del mundo gentil. Así que también el Espíritu preparó a Pedro. Así que cuando llegaron a buscar a Pedro, Pedro estuvo disponible, dispuesto a ir con los gentiles que habían venido a Pedro, a solicitar a Pedro que fuera con ellos a la casa de Cornelio. Entonces, Pedro en el versículo 34
llegó a la casa de Cornelio, entró a esa casa y la sorpresa de Pedro es que Cornelio, que era un hombre muy especial, un hombre de reputación, de buen testimonio, piadoso, estaba ahí con toda su familia, primos, primas, estaba toda la familia de Cornelio y la gente más importante de ese lugar. Él se había encargado de invitar una multitud de personas. Y en el verso 34 Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Entonces Pedro empezó a predicar el evangelio. Empezó a decir cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder. Y que Jesús, a causa de ese ungimiento, a causa de ese empoderamiento que le dio el Espíritu Santo, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Pedro, nosotros somos testigos, nosotros de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y entonces Pedro empezó a explicar el motivo o el propósito de la muerte redentora de Jesucristo, y también empezó a explicar cómo Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos. Y dice Pedro que ellos son testigos, y mientras estaba Pedro explicando estos hechos, porque la predicación del Evangelio forzosamente tenemos que anunciar por qué la muerte de Cristo fue vicaria y qué es lo que hizo Cristo respecto a su muerte en relación a la condenación y el pecado de los hombres. Y entonces, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro estaba hablando, enseñando, y el Espíritu Santo, cuando Pedro empieza a hablar de Cristo y de su muerte y de su resurrección, de la fe que es en él para salvación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Era una multitud grande. Y los fieles de la circuncisión que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Al hablar en lenguas era una manifestación de que el Espíritu Santo estaba presente en ellos, porque los que hablaban en lenguas habían recibido ese don de parte del Espíritu Santo, porque todos los dones son impartidos por el Espíritu Santo. Y entonces cuando hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, ellos dijeron, ve, esto ha sucedido como a nosotros al principio en el día de Pentecostés. Entonces magnificaban a Dios. Estas personas magnificaban a Dios, alababan y glorificaban a Dios en diferentes idiomas según la lengua que daba el Espíritu Santo a cada uno de los que estaban allí. Fue un acontecimiento paralelo, semejante al acontecimiento que ocurrió en el aposento alto, donde habían como 120 personas y que todos recibieron el Espíritu Santo y todos hablaban en otras lenguas. Aquí también vemos una multitud de personas, quizás unas 50, 60, 70 personas, porque Cornelio había invitado a todos sus familiares y a los amigos de él. Así que también ocurrió lo mismo.
Entonces Pedro dijo, ¿hay alguien que pueda impedir para que no bautice a estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí se quedó Pedro, siempre enseñando, instruyendo y capacitando a los nuevos discípulos, poniéndolos al tanto de la doctrina, explicándoles con mayor detalle las Sagradas Escrituras. ¿Qué aprendemos? Aprendemos en este libro de los Hechos que los ángeles instruyen y capacitan a las personas, como en el caso de Cornelio, que se le apareció un ángel. Como Cornelio todavía no tenía el Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo no lo podía instruir, pero Dios mandó un ángel para decirle, manda a llamar a un hombre que se llama así, así, y que está en tal ciudad y que también le dio la misión. Entonces fueron y trajeron a Pedro. Pero Pedro no hubiera venido con ellos si primeramente Dios no lo instruye, lo capacita y le quita los prejuicios y le enseñó que lo que Dios ha limpiado no se llame común o inmundo, porque el Evangelio se constituyó en un mensaje universal y que Dios no hace acepción de personas, sino que los gentiles que somos nosotros hemos participado de la gracia, de la misericordia y de la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y vemos aquí cómo el Espíritu instruye a Pedro, le habla a Pedro. Mira, le dice, ahí hay unos hombres que te buscan. No temas ir con ellos porque yo los he enviado. Es el Espíritu quien supervisa, quien guía, quien enseña, quien está haciendo toda la obra de evangelización y nosotros en cooperación con el Espíritu que mora en nosotros y que tiene comunión con nosotros y nosotros con Él, nosotros estamos participando, tenemos ese privilegio, ese honor que Dios nos ha concedido, que seamos, como dice Pablo en Corintios, seamos colaboradores de Dios en esta obra magna de evangelizar al mundo para que sean convertidos los hombres y sean salvados por la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es el que guía. Así que los evangelistas, los misioneros, los pastores, los líderes, los que predicamos y enseñamos el Evangelio, debemos de entregarnos totalmente, sin ninguna reserva, al Señor y al Espíritu Santo. Y debemos de decirle al Espíritu que tome nuestra vida. Y debemos de entregarle al Espíritu Santo todas las áreas de nuestra vida, para que el Espíritu tenga señorío sobre la totalidad de nuestro ser y así ser llenos del Espíritu. La expresión ser llenos del Espíritu implica que el Espíritu Santo nos envuelve con su presencia y que toma control de todas las áreas de nuestra vida. Eso exige de nosotros una entrega total y sin reserva, porque entendemos y porque comprendemos que Cristo pagó un precio por nosotros y nos compró. No compró una parte de nuestro ser, nos compró totalmente. Le pertenecemos a Él desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y el precio que Jesús pagó por nosotros fue un precio altísimo. Usted lo sabe, hermano. Él pagó con su vida en la cruz.
un alto precio, pero también ese precio tan altísimo, tan inconmensurable, precio que no se puede medir, indica que nosotros somos valiosos en la presencia de Dios a causa que Cristo dio su vida por nosotros. Podríamos incluso decir, sin exagerar, que valemos lo que vale Jesucristo mismo, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces tenemos que entregarnos como se entregaron los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo. Todos estos apóstoles y colaboradores de los apóstoles entendieron y comprendieron que no podrían tener poder si no se entregaban totalmente al Espíritu Santo, como enseña Pablo a los Efesios. Dice que no nos embriaguemos con el vino, sino que todo lo contrario, que seamos llenos del Espíritu Santo. Quizás ahí haya algún tipo de ilustración o comparación. El vino que toma la gente permea totalmente su cuerpo, todo su ser. Influenciado por el alcohol, la persona siente que está llena de ese vino, que está como dominado de ese vino, está saturado. Y luego dice Pablo, no se embriaguen con vino, mas sean llenos del Espíritu Santo. Entonces puede ser que allí haya una especie de ilustración, dando a entender que el Espíritu Santo debe de tomar totalmente nuestra vida. Pero ¿cómo va a tomar el Espíritu nuestra vida? ¿Acaso el Espíritu nos posee violentamente? No. La palabra poseer está relacionada con los demonios porque ellos sí, a la fuerza, toman las personas. En la Biblia no se dice ser poseído del Espíritu, más bien se dice ser guiados por el Espíritu. Y nosotros voluntariamente, debemos de invitar al Espíritu que mora en nosotros a que tome control de todo nuestro ser. Debemos de entregar los pensamientos, entregar nuestros planes en las manos del Señor. Debemos de tomar nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios y se haga la voluntad de Dios, como Cristo dijo, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, en ese trato que tenemos con la persona divina, en esa comunión, nosotros vamos entregando las áreas de nuestra vida. Toma mi futuro, Señor. Nada voy a hacer sin tu ayuda y sin tu permiso, Señor. Y entonces uno empieza a conocer mejor al Espíritu Santo. Todos los días lo conocemos mejor porque todos los días tenemos comunión con Él. Todos los días nosotros lo vamos conociendo y entregando nuestra vida a Él, hasta que Él toma la totalidad de nuestro ser. Entonces ya podemos decir, como dijo Pablo, no vivo yo, mas vive el Señor en mí. Porque el Señor Jesús vive en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Este es un misterio. En San Juan se dice que Cristo va a venir con el Padre a morar en nosotros. Pero esto solo es posible porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo a nosotros. Entonces ahí está la clave, entregarnos. Aquí estoy, Señor, yo me entrego a ti. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para ti, dame sabiduría. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Esa fue la pregunta. 2 preguntas hizo Pablo cuando estaba derribado del caballo camino a Damasco, cuando el Cristo resucitado se le apareció a él.
2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que yo haga? Dijo el apóstol Pablo. Fíjese bien, ¿quién eres? Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy Jesús a quien persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Luego Pablo, ya una vez que Cristo le había dicho quién era él, entonces Pablo le dice, ¿y qué quieres que yo haga? He ahí esa pregunta básica y esencial que todos los días nos deberíamos de hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Poner toda nuestra voluntad en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo nos llenará de sí mismo, nos llenará de su poder y nos guiará y haremos la obra de Dios con poder. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde y continuaremos esta enseñanza. El libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.